La rueda. La invención de la rueda es considerada uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad. Aunque su origen exacto sigue siendo objeto de debate, se calcula que fue desarrollada hacia el 3500 a.C. en la antigua Mesopotamia. Inicialmente, la rueda no se creó para el transporte, sino que surgió como parte del torno de alfarero, facilitando la fabricación de cerámica y representando ya en ese momento una auténtica revolución tecnológica. Habría que esperar varias generaciones para que surgiera la idea de aplicar la rueda a vehículos, dando origen a los primeros carros y carretas. La adaptación de la rueda al transporte cambió radicalmente la manera de desplazar personas y cargas. Antes de su invención, el traslado de objetos pesados se reducía a la fuerza humana o animal, limitando el comercio, la construcción y la movilidad. La rueda, al combinarse con ejes, permitió mover mayores cargas, a mayor velocidad y distancias cada vez más amplias, lo que contribuyó a una rápida expansión económica y desarrollo de las primeras civilizaciones complejas. Sin embargo, la rueda encontró múltiples usos más allá del transporte. Su adaptación como rueda hidráulica permitió a griegos y romanos convertir la energía del agua en trabajo mecánico útil, lo que fue decisivo para el surgimiento de los molinos de agua. Destacó también su uso como componente en mecanismos de elevación y bombeo de agua a través de sistemas como la noria, la cual posibilitó grandes avances en el riego agrícola y abastecimiento en ciudades. Además, la rueda fue esencial para el desarrollo de sofisticados mecanismos de relojería, bases de la medición precisa del tiempo. Siglos después, resultó crucial en la evolución de vehículos motorizados y toda clase de maquinaria industrial moderna. La pólvora. La pólvora fue inventada accidentalmente en China durante el siglo IX por alquimistas que buscaban el elixir de la inmortalidad. Resultado de una mezcla de salitre, azufre y carbón vegetal, este invento revolucionaría la guerra, la exploración y la tecnología a nivel global. Inicialmente, la pólvora se empleó únicamente para fuegos artificiales y celebraciones, aunque rápidamente se descubriría su verdadero potencial. A través de la ruta de la seda y la expansión de los mongoles, la pólvora se difundió desde China hacia Asia Occidental, el mundo islámico y posteriormente Europa. En Europa, la incorporación de la pólvora en el ámbito militar produjo una transformación profunda. Permitió el desarrollo de armas de fuego y cañones, volviendo obsoletos muchos sistemas defensivos como castillos y murallas, y alteró las tácticas y estrategias militares tradicionales como la lucha cuerpo a cuerpo. El uso de la pólvora propició el surgimiento de nuevos imperios y facilitó la colonización de otras regiones del mundo, ya que otorgó claras ventajas tecnológicas y bélicas a quienes dominaron su fabricación y uso. Más allá del ámbito bélico, la pólvora tuvo importantes aplicaciones en la minería y la construcción, al facilitar la excavación y demolición controlada. A lo largo de los siglos, la fórmula y el uso de la pólvora evolucionaron, dando paso a explosivos y armas más potentes y eficientes. La bombilla eléctrica. En el siglo XIX, la vida cotidiana dependía de la luz tenue de las velas o lámparas de aceite. La llegada de la bombilla eléctrica fue un punto de inflexión que transformó la sociedad de manera irreversible. Aunque la historia suele asociar la invención de la bombilla a Thomas Alva Edison, la realidad es más compleja. Numerosos científicos experimentaron con la luz eléctrica desde principios del siglo XIX. Humphrey Davy construyó la lámpara de arco en 1809, pero su funcionamiento era poco práctico y su duración muy limitada. El verdadero mérito de Edison fue convertir la bombilla en un producto funcional, accesible y duradero. Tras miles de pruebas y con la ayuda de un equipo innovador, Edison presentó en 1879 una bombilla con filamento de carbono capaz de lucir durante 48 horas de forma continua, un récord para la época. En 1880 obtuvo la patente y lanzó las primeras bombillas viables para el gran público. La bombilla eléctrica revolucionó la vida cotidiana a gran escala. Extendió la actividad diaria más allá del anochecer, impulsando la productividad, la educación y el ocio. También revolucionó la vida urbana y la industria, permitiendo el surgimiento de grandes ciudades, fábricas nocturnas y alumbrado público masivo. Además, mejoró la seguridad y la salud, al sustituir fuentes de luz peligrosas y contaminantes de aquella época por una solución mucho más limpia y eficiente. La bombilla eléctrica marcó el inicio de la era de la electricidad e impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías, fomentando el crecimiento de las redes eléctricas y facilitando la invención de múltiples aparatos eléctricos posteriores. La máquina de vapor. La máquina de vapor, inventada en el siglo XVIII, representa uno de los avances más importantes en la historia de la humanidad. En 1712, Thomas Newcomen construyó la primera máquina de vapor práctica, utilizada principalmente para extraer agua de las minas de carbón. Sin embargo, la revolución llegó con James Watt en 1769, quien perfeccionó la máquina de vapor haciéndola mucho más eficiente y versátil. Watt introdujo innovaciones esenciales, como el condensador separado, lo que permitió reducir el consumo de combustible y facilitar su aplicación en la industria, el transporte y la agricultura. El principio de funcionamiento consiste en hervir agua hasta producir vapor, el cual,
Al expandirse, desplaza un pistón dentro del cilindro. Este movimiento mecánico se transmite a través de diversas piezas para producir fuerza motriz, capaz de accionar maquinaria o vehículos. Este invento fue el motor principal de la revolución industrial, transformando la economía y la sociedad de los siglos XVIII y XIX. Permitió el desarrollo de fábricas y la mecanización de la producción. Hizo posible el nacimiento del ferrocarril y los barcos de vapor, revolucionando el transporte de mercancías y personas e impulsando la economía y el comercio internacional. Además, supuso una gran innovación respecto a las antiguas fuentes de energía como la fuerza animal, la hidráulica o la eólica, posibilitando la expansión industrial a nuevos sectores y a lugares nunca antes imaginados. La imprenta. La invención de la imprenta de tipos móviles, desarrollada por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV, marcó un hito trascendental en la historia de la humanidad y transformó radicalmente la difusión del conocimiento. Antes de la imprenta, los libros y documentos debían copiarse a mano, un proceso lento y caro reservado principalmente a monasterios, universidades y élites ilustradas. Esto restringía en gran medida el acceso al saber y hacía de los libros objetos escasos y valiosos. Con la llegada de la imprenta, la producción de libros se volvió mucho más rápida, económica y precisa, lo que permitió su circulación a gran escala. Por primera vez, amplios sectores de la población pudieron tener acceso a textos religiosos, científicos y filosóficos, favoreciendo la alfabetización y la democratización del conocimiento. Esta revolución tecnológica fue fundamental para la expansión de las ideas durante el Renacimiento, abriendo el camino para el desarrollo científico, el pensamiento crítico y el intercambio intelectual en toda Europa. Además, la imprenta desempeñó un papel crucial en la Reforma protestante, al facilitar la difusión rápida y masiva de nuevos pensamientos y argumentos, y en el surgimiento de los primeros periódicos, sentando las bases de la cultura escrita y los modernos medios de comunicación. Gracias a esta innovación, el conocimiento pudo conservarse, multiplicarse y transmitirse con una eficiencia y accesibilidad nunca vistas hasta entonces, impulsando así el surgimiento de la sociedad moderna y la expansión global de la cultura y la ciencia. El teléfono. El teléfono, inventado por Alexander Graham Bell en 1876, significó una auténtica revolución en la comunicación humana al hacer posible la transmisión instantánea de la voz a largas distancias. Antes de su aparición, la comunicación a distancia dependía fundamentalmente de la correspondencia escrita o del telégrafo, medios que resultaban lentos y limitados en cuanto a la expresión y la inmediatez. Con el teléfono, por primera vez, las personas pudieron mantener conversaciones en tiempo real desde cualquier lugar conectado a una línea, acortando distancias y facilitando la interacción personal. Esta innovación tecnológica sentó las bases del desarrollo de las telecomunicaciones modernas y tuvo un impacto transformador en la sociedad. Impulsó el crecimiento económico, favoreció nuevas formas de organización social y empresarial, y fortaleció los lazos familiares, comerciales y diplomáticos a escala global. A lo largo de los años, el teléfono ha experimentado una notable evolución, pasando de aquellos aparatos rudimentarios y analógicos a los actuales teléfonos inteligentes. Hoy, estos dispositivos no solo permiten hablar, sino que ofrecen capacidades avanzadas como el envío de mensajes de texto, el acceso a Internet, captura de imágenes y la navegación GPS, integrando en un solo aparato múltiples funcionalidades que nos conectan y acompañan en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El avión. El avión representa la conquista de uno de los sueños más antiguos de la humanidad, volar. Tras siglos de estudios y experimentos sobre el vuelo, este anhelo se materializó el 17 de diciembre de 1903, cuando los hermanos Orville y Wilbur Wright lograron realizar el primer vuelo controlado, sostenido y propulsado por un motor. Este acontecimiento marcó el comienzo de la aviación moderna y significó una de las revoluciones tecnológicas más trascendentes del siglo XX. La invención del avión transformó radicalmente el transporte, al permitir el desplazamiento de personas y mercancías a grandes distancias en mucho menos tiempo que cualquier otro medio. Gracias al desarrollo y perfeccionamiento de la aviación, el mundo se conectó de una forma nunca antes vista. Las fronteras se volvieron más difusas y surgieron nuevas posibilidades en torno al comercio, el turismo y la cooperación a nivel global. El avión también desempeñó un papel clave en la evolución de la geopolítica y la logística militar al proporcionar una ventaja estratégica en el despliegue de recursos y en la capacidad de respuesta. Más allá del transporte y el comercio, la aviación ha sido fundamental en la exploración espacial, sentando las bases tecnológicas y científicas que permitieron el desarrollo de cohetes y vehículos capaces de llegar más allá de la atmósfera terrestre. Los antibióticos. La invención de los antibióticos marcó un antes y un después en la historia de la medicina. Desde la antigüedad, culturas como la egipcia y la griega utilizaban mohos o extractos de plantas para tratar heridas e infecciones, aunque desconocían el fundamento científico de sus métodos. En el siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Koch confirmaron la relación entre los microorganismos y las enfermedades, sentando las bases de la medicina moderna. El verdadero punto de inflexión llegó en 1928, cuando el científico británico Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina,
un compuesto químico que se convertiría en el primer antibiótico eficaz de la historia. Este descubrimiento transformó radicalmente la medicina. Antes de su aparición, las infecciones bacterianas como la neumonía, la tuberculosis o simples heridas infectadas eran causas frecuentes de muerte en todo el mundo. Por primera vez, infecciones graves podían curarse de manera rápida y segura, lo que redujo drásticamente la mortalidad y permitió avanzar en procedimientos médicos como las cirugías complejas y los trasplantes. El desarrollo posterior de nuevos medicamentos consolidó la llamada era de los antibióticos, contribuyendo de forma decisiva al aumento de la esperanza de vida y al progreso de la salud global. El motor de combustión interna. La invención del motor de combustión interna revolucionó la historia del transporte y la tecnología a nivel mundial. A mediados del siglo XIX, inventores como Eugenio Barsanti y Felice Matteucci sentaron las bases de este motor, pero fue el alemán Nicolas Otto quien en 1876 perfeccionó y patentó el primer motor de combustión interna de 4 tiempos, conocido como el ciclo Otto. Esta tecnología permitió transformar la energía química de combustibles como gasolina y diésel en energía mecánica. El motor de combustión interna es el corazón que impulsó la movilidad moderna. Permitió el desarrollo del primer automóvil, creado por Carl Benz en 1885. Y supuso la expansión del transporte por tierra, mar y aire, conectando distancias nunca antes imaginadas dando inicio a una fuerte etapa de globalización. Su funcionamiento consiste en la combustión de una mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro cerrado. Esta combustión genera una expansión explosiva de gases que desplaza un pistón. Este movimiento lineal se convierte en movimiento rotativo, que finalmente impulsa las ruedas u otros sistemas de propulsión del vehículo. El motor de combustión interna superó a la máquina de vapor al ofrecer una eficiencia significativamente mayor, además de un diseño más compacto y liviano. Gracias a estas ventajas, se convirtió en el motor ideal para medios de transporte, facilitando la movilidad individual y permitiendo la producción en masa de vehículos. Esta innovación transformó radicalmente la economía y la sociedad, impulsando el crecimiento urbano, el comercio y el turismo, cambiando para siempre el estilo de vida de millones de personas en todo el mundo. El Internet. La invención del Internet es uno de los hitos más importantes de la historia moderna, marcando un antes y un después en la forma en la que las personas se comunican y acceden a la información. Su origen se remonta a la década de los 60. En plena Guerra Fría, nace la necesidad de contar con una red de comunicación segura que vinculase las bases militares y los centros de investigación ante la amenaza de un ataque. Esto llevó al Departamento de Defensa de Estados Unidos a crear ARPANET en 1969, la primera red de computadoras. Más adelante se llevarían a cabo innovaciones clave como la conmutación de paquetes, desarrollada por científicos como Leonard Kleinrock, que permitía dividir la información en bloques y enviarla por diferentes rutas. Durante los años 70 y 80, ARPANET se expandió rápidamente, integrando instituciones académicas y científicas. El gran salto ocurrió en 1983, cuando se implementó el protocolo TCP/IP, permitiendo la conexión de múltiples redes bajo una arquitectura común. Este momento marca el nacimiento de Internet tal y como lo conocemos. En 1989, Tim Berners-Lee desarrolló la World Wide Web, haciendo el Internet más accesible y fácil de usar gracias a la introducción de hipervínculos y navegadores. A partir de 1991, la web se hizo pública, lo que provocó una fuerte expansión y el surgimiento de las redes sociales, el correo electrónico y los motores de búsqueda. El Internet transformó radicalmente la comunicación, igualando o superando el impacto de inventos como el telégrafo o el teléfono. Su invención ha sido clave para la democratización del conocimiento, la educación, el entretenimiento, el comercio electrónico y la política a nivel global. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido te animo a que eches un vistazo al canal, te suscribas y dejes un like para no perderte ningún vídeo. Si tienes alguna sugerencia o idea de contenido no dudes en escribirla abajo en comentarios, lo tendré en cuenta. Saludos.